Esto pasó hace 5 años. Tenía 35 años y todo estaba en ruinas. Mi esposa había desaparecido y yo, un periodista freelance, me encontraba perdido en la búsqueda de trabajos que no llegaban. Decidí volver a mi pueblo natal, un lugar pequeño y olvidado, donde el cementerio del patrón siempre había sido tema de rumores inquietantes. Algo dentro de mí me decía que debía ir allí, como si esa sombra nunca se apagara. Caminé por las angostas calles empedradas, pasando por casas de colores desgastados. Todo se sentía familiar, pero extraño al mismo tiempo. El cementerio estaba al borde del pueblo, con tumbas que llevaban allí más de un siglo. Algunas habían caído en la decadencia. La hierba crecía entre las lápidas y un escalofrío recorrió mi espalda. Tal vez no debería estar aquí, pensé, pero ya no había marcha atrás. El primer día fue lento. Me pasé entre las tumbas, tomando fotos y escribiendo notas sobre las historias que había escuchado de niño. Pero al caer la noche, algo cambió. Escuché murmullos que parecían venir de las sombras. Solo son ecos del viento, me dije, pero el corazón me latía rápido. Me detuve cerca de una tumba y de repente vi una sombra oscura moverse entre las lápidas. ¿Era mi imaginación? No lo sabía. Me quedé quieto, sintiendo el sudor frío en mi frente. Mientras investigaba, me enteré de historias sobre desapariciones misteriosas. En este lugar, algunas personas habían entrado al cementerio y nunca regresaron. El aire se sentía pesado, como si guardara secretos. Suspiré tratando de calmarme. Luego, en uno de mis paseos, vi una figura al fondo. Creí ver a mi esposa. Sonreí entre los árboles. Me detuve en seco, parpadeando. «No puede ser», murmuré, pero su risa resonó en mi mente. Revisé las fotos que tomé ese día. Una en particular reveló un extraño símbolo entre las letras de una tumba. Era un círculo con líneas cruzadas. Intenté recordar si lo había visto antes. La sensación de inquietud aumentaba. Mi cabeza daba vueltas. ¿Qué le había pasado a ella, a los otros desaparecidos? No había respuestas. Antes de que anocheciera, escuché un susurro que heló mi sangre. Daniel. Era una voz familiar, como si viniera de las profundidades del cemento. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Pregunté en voz alta, «¿Quién está ahí?» Solo silencio. El viento soplaba entre las sombras. Entonces lo sentí. Algo me observaba. Una presencia que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. Decidí dejar el cementerio, pero antes de salir, una imagen quedó grabada en mi mente. El símbolo, la risa, la sombra. Nunca volví a ver a mi esposa. A 5 años de esa noche, sigo pensando en el cementerio y en lo que nunca regresó. La sensación de que algo oscuro habita entre las tumbas permanece conmigo. A veces, al mirar hacia atrás, creo escuchar su nombre en el viento. Capítulo 2. Al amanecer. Del día siguiente, mi mente todavía estaba llena de ecos. La sombra de la noche anterior no desaparecía. Decidí que debía investigar más sobre ese símbolo en la foto. Regresé al cementerio. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. El aire estaba silencioso, como si todos los secretos se guardaran a la espera de ser revelados. Cuando llegué a la tumba donde había encontrado el símbolo, un nudo se formó en mi estómago. De cerca, la lápida era aún más inquietante. Las inscripciones estaban casi borradas por el tiempo, y el símbolo se extendía por toda la superficie de piedra, como si estuviera grabado con una urgencia desesperada. Observé las sombras que se extendían a mi alrededor, y sentí que los árboles susurraban entre sí. Mientras me inclinaba para tomar fotos, noté algo que no había visto antes: una pequeña grieta en la base de la lápida. La curiosidad me superó y metí mi mano en la hendidura. Sentí algo frío y duro. Lo saqué y, para mi sorpresa, era un pequeño medallón. Tenía el mismo símbolo tallado que había visto en la tumba. Mi corazón latía con fuerza mientras lo sostenía. «¿Qué es esto?», murmuré. Decidí guardar el medallón en mi bolsillo, pensando que podría tener respuestas sobre el misterio que me envolvía. Sin embargo, a cada paso que daba, una sensación de ser observado me acompañaba.
Miré hacia atrás, esperando que nada estuviera detrás de mí, pero solo vi el cementerio desierto y los árboles moviéndose suavemente por el viento. La tarde llegó y con ella un nuevo giro en mi investigación. Un anciano se acercó a mí mientras me encontraba sentado en un banco revisando las fotos. Se detuvo y me miró con una mezcla de curiosidad y desconfianza. ¿Usted es nuevo aquí?, preguntó con una voz rasposa. Asentí, aún guardando el medallón en el bolsillo. Ese lugar no es para todos, añadió, señalando el cementerio. Ahí han pasado cosas que muchos no se atreven a contar. Mi interés creció. Le pregunté sobre las desapariciones y el símbolo, pero él solo agitó la cabeza. No es el momento adecuado, joven. No deberías meterte en lo que no entiendes. Su advertencia me inquietó. Sin embargo, sentía que estaba más cerca de la verdad, aunque no sabía qué temía realmente. El anciano se dio la vuelta y se alejó, dejando un aire de misterio en su estela. En ese momento, escuché un susurro bajo, como un eco del pasado. «Daniel». Era otra vez esa voz. «¿Quién eres?», grité, pero el viento se llevó mi pregunta. Me levanté rápidamente, el medallón aún en mi mano. Entonces, de pronto, el cielo se oscureció. Nubes tormentosas comenzaron a cubrir el sol. Miré a mi alrededor y la atmósfera parecía cambiar, las sombras se alargaban y una sensación helada recorrió mi cuerpo. Siguió el murmullo, ahora más intenso, emergiendo de las profundidades del cementerio. «Ven, Daniel». La voz era más clara esta vez, imperativa. Sin poder resistir la curiosidad, emprendí el camino hacia la dirección de donde provenía el sonido. ¿Qué más podría descubrir? Pero, al dar la vuelta a una esquina, un rayo iluminó el cielo y vi una figura parada cerca de las tumbas. El corazón me dio un vuelco. ¿Es ella?, pensé. La sombra se desvaneció antes de que pudiera acercarme. En ese instante, supe que algo esperaba, algo que estaba relacionado conmigo y con lo que había perdido. Y esa búsqueda me estaba llevando a un lugar del que tal vez nunca regresara. Capítulo 3. Avancé, sin poder sacudirme la sensación de que alguien me estaba esperando. El cielo ahora era un lienzo gris, y el viento parecía arrastrar consigo los murmullos. Sin embargo, la figura que había vislumbrado había desaparecido. Confundido, busqué respuestas. «¿Quisieras ayudarme?», pregunté al vacío, pero no hubo respuesta. Me acerqué a la última tumba que había visto, mientras cuerpo se tensaba con cada paso. Mi mente batallaba entre el miedo y la curiosidad. El medallón en mi bolsillo se sentía más frío, como si su esencia me empujara hacia adelante. La certeza de que algo había estado oculto allí me llenaba de una mezcla de esperanza y terror. Mientras me aproximaba, el murmullo se hizo más fuerte, casi un rezo lejano. La voz seguía llamándome, y esta vez me sonaba más familiar. «Daniel». De repente, el sonido se detuvo, dejando el silencio más pesado que antes. Justo cuando me giré, vi un destello en el suelo. Era un trozo de papel arrugado. Me inclinó y lo recogí. Al abrirlo, vi una serie de palabras escritas a mano que apenas podía descifrar. «Donde el tiempo se detiene, encontrarás lo que has perdido». Sentí un escalofrío. Miré a mi alrededor. No tenía idea de lo que eso significaba, y no sabía si debía buscar el lugar mencionado. De repente, escuché el crujir de ramas detrás de mí. Me volteé, mis nervios estaban al límite. «¿Hay alguien ahí?», grité, mi voz temblaba. Nadie respondió, pero el aire se volvió denso, casi opresivo. Miré hacia la tumba de antes y vi que algo brillaba allí. Un hilo de luz emergía de la grieta en la lápida. El medallón vibró en mi bolsillo. Sin pensar más, me acerqué a la tumba nuevamente. El brillo se intensificaba, como si me llamara. Saqué el medallón y lo sostuve contra la luz. Inesperadamente, el brillo se intensificó y el símbolo parece resonar con el de la lápida. Justo cuando estaba a punto de colocarlo sobre la superficie, un grito desgarrador rompió el silencio. No era un grito cualquiera, era una mezcla de dolor y desesperación. Me quedé paralizado. ¿Qué fue eso?, pensé, el corazón martillando en mi pecho. Mirando a mi alrededor, vi un movimiento lento en la penumbra.
Una forma se acercaba de entre las sombras, avanzando decidida hacia mí. Mi instinto me llevó a retroceder, pero mis pies no se movían. La figura era difusa, cambiando de forma con cada parpadeo que le daba. «Daniel, ven». La voz era ahora un eco de la que había fin. Escuchado antes, pero sonaba más angustiada, más real. La imagen se fue aclarando a medida que se acercaba, y el aire se sentía cargado de electricidad. Era como si, finalmente, el misterio que había estado buscando estuviera a punto de revelarse. Pero, ¿debería acercarme o huir? Sin poder decidir, me quedé allí, sin saber qué pasaría. Y en ese instante fui consciente de algo. Lo que había perdido no era solo una memoria, era algo más profundo. Algo que había estado enterrado en el aliento de esos árboles y susurros del viento. De pronto, el tiempo pareció detenerse, y supe que mi vida cambiaría para siempre. Pero lo que descubrí en el siguiente instante me llevaría a un abismo que no estaba preparado para enfrentar. Capítulo 4. La figura seguía avanzando hacia mí, y mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. Era como un sueño distorsionado, donde la lógica había quedado despojada. Cuando la sombra se acercó, los detalles comenzaron a tomar forma. Era una mujer, su rostro pálido contrastaba con el gris del entorno. Pero no podía recordar haberla visto antes. «¿Quién eres?», logré preguntar, aunque mi voz salió entrecortada. «Soy quien te está buscando, Daniel». Su voz era una mezcla de dulzura y dolor, como si cada palabra tuviese una historia oculta. Un escalofrío me recorrió, y el medallón en mi mano comenzó a brillar con más intensidad. «Tienes que ayudarme, ellos no deben encontrarte». ¿Ellos? El miedo ya se deslizó en mi pecho, como una serpiente que se desliza por la oscuridad. Mientras hablaba, estaba consciente de que el entorno se volvía aún más sombrío. Las sombras en el cementerio parecían moverse, danzando inquietas alrededor de nosotros. «Hay cosas que has olvidado, Daniel, Daniel». Su mirada se intensificó, y sentí que sus ojos atravesaban mi alma. «Donde el tiempo se detiene, encontrarás respuestas. Allí está la clave de todo esto. ¿Dónde está ese lugar?». El murmullo en mi cabeza se hacía ensordecedor. Sabía que no podía quedarme quieto mucho más tiempo. La amenaza que flotaba en el aire se inmiscuía poco a poco en mi mente. «Debes seguir a la luz», dijo con firmeza, señalando el brillo que emanaba de la lápida. En ese momento, todo alrededor pareció darse la vuelta, como un remolino. Sentí que el tiempo se deslizaba entre mis dedos mientras ella continuaba. «El medallón te guiará, no lo olvides». Antes de que pudiera preguntarle más, la figura comenzó a desvanecerse, como humo que se disipa ante el viento. «Espera», grité, pero ya no había nada más que el eco de mi voz y el caos en mi mente. Sin pensar, dirigí mi atención hacia la lápida. La luz que había visto antes ahora gritaba a mi alrededor. El medallón brillaba, y un impulso irrefrenable me empujó a colocarlo sobre la superficie fría de la piedra. En cuanto lo hice, una energía eléctrica recorrió mi cuerpo y sentí una conexión imposible. La lápida comenzó a vibrar, y una grieta se abrió. Ante mí, el miedo se intensificó. Escuché susurros que surgían de la oscuridad, como si despertaran criaturas que habían estado durmiendo durante años. «Daniel», clamaban las voces, «ven aquí». Eran innumerables. Yo solo podía pensar en la advertencia de la mujer. Atravesando la grieta, vi luces parpadeantes y formas lazadas raudas y frenéticas flotando en la penumbra. Con cada paso que daba hacia la apertura, el suelo parecía moverse. Ruidos retumbaban, como una tormenta furiosa que estallaba justo detrás de mí. «Debo hacerlo», me dije. La mujer había mencionado que allí estaba la clave, y ya no podía dar marcha atrás. Pero con cada paso hacia ese abismo, sentí que una sombra me seguía, algo que deseaba atraparme en sus garras.
La presión en mi pecho aumentó, y la nauseabunda combinación de miedo y curiosidad me llevó a cruzar la línea. Fue entonces cuando escuché el eco de un grito, y algo dentro de mí supo que no estaba solo en este viaje. Era un aviso, tal vez un último grito de advertencia antes de caer. Todo se oscureció, y con un latido final me dejé caer en la incertidumbre. Capítulo 5. Caí. La sensación era como si me arrojara al vacío, sin saber dónde terminaría. El aire se volvía más frío a medida que descendía, una brisa helada me envolvía. Sentí que mi corazón latía con fuerza. ¿Dónde estaba? ¿Qué había hecho? De repente, un aterrizaje brusco detuvo mi caída. La primera sensación fue de desesperación, pero luego la neblina se disipó y descubrí que estaba en un lugar nuevo. Era un paisaje desolado, una versión distorsionada del cementerio que conocía, pero con detalles exagerados. La tierra era más oscura, las tumbas estaban cubiertas de polvo, y las lápidas parecían clamar por atención. El medallón seguía brillando en mi mano, su luz iluminando lo que me rodeaba. A lo lejos vi una silueta que se movía. Me acercaba, aunque una voz en mi cabeza me decía que no lo hiciera. Las sombras se alzaban a mi alrededor, como si tuvieran vida propia. «Daniel», susurraban, un eco torturante. Mi nombre resonaba entre susurros vacíos, pero también había un tono familiar que me hizo dudar. Me volvió a invadir la sensación de ser observado. La figura en la distancia se convirtió en un hombre. Sus rasgos eran vagos, como si no pudiera recordar su rostro con claridad. «Daniel, has regresado», dijo, su voz suave pero con un toque de urgencia. «¿Quién eres?», pregunté, con un escalofrío escalando mi espalda. «Soy Alex, un amigo», respondió. «Estuve buscando respuestas como tú. Este lugar no es lo que parece, guarda secretos que debemos desentrañar juntos». Mis pensamientos estaban enredados. Si este era un amigo, ¿por qué no podía recordarlo? La ansiedad subía, pero el medallón seguía brillando, encontrando un propósito en la confusión. «¿Qué clase de secretos?», logré preguntar. «Los secretos del patrón», dijo, su mirada oscura sugiriendo temores ocultos. «Él es el que ha estado detrás de todo esto. La mujer que viste te guió aquí por una razón. Debemos llegar al corazón de este lugar antes de que sea demasiado tarde». Una oleada de desesperación me recorrió. «¿Qué hay del peligro? La sombra». «Eso es lo que debemos enfrentar», interrumpió Alex. «La sombra no es solo un espectro, es un guardián de los secretos que hemos olvidado. Si no logramos descubrir la verdad, nos tragará a todos». El miedo se mezcló con la urgencia. «¿Cómo podemos hacerlo?», pregunté, sintiendo que el tiempo se desvanecía rápidamente. «Debo mostrarte. La luz del medallón es nuestra guía, y los ecos en este lugar revelarán lo que necesitamos saber», respondió, comenzando a caminar. «Ven, solo hay un camino hacia adelante». Me tomé un respiro profundo y lo seguí. Cada paso era más pesado que el anterior. Las sombras rodeaban nuestro camino. Cada tanto, un susurro se convertía en un grito, pero el brillo del medallón nos guiaba. Aceleré el paso, sin saber a dónde nos llevaría esta búsqueda. Entonces, el ambiente cambió abruptamente. Las luces comenzaron a parpadear con más fuerza, y sentí que algo acechaba detrás de nosotros. Al mirar hacia atrás, vi una figura oscura, deslizándose entre las sombras. No estaba solo en esto, y cada segundo contaba. El terror se apoderó de mí. ¿Acertaría a encontrar la respuesta o acabaría atrapado en este lugar para siempre? Capítulo 6. Corrimos, el eco de nuestros pasos resonando entre las lápidas. Alex me guiaba, sus brazos extendidos, arrastrándome tras de él. La sombra se movía detrás, incesante, como un depredador al acecho. Me esforzaba por mantener la calma, pero cada susurro a mi alrededor parecía alimentar mi pánico. «¿Qué es esa sombra?», pregunté, con la voz entrecortada, apenas capaz de sostener mi propio miedo. «Es el guardián del patrón», respondió Alex, sin detenerse. «Su propósito es mantener los secretos ocultos. Nos quiere dividir y olvidar». El frío aumentaba. Cada vez que giraba, la sombra se acercaba un poco más, como si tuviera un sentido extraño que la guiaba hacia mí.
El medallón brillaba intensamente, casi como si sintiera el peligro, pero su luz no podía cruzar el denso velo de oscuridad que nos rodeaba. ¡Más rápido!, gritó Alex, y lo seguí con más fuerza, saltando sobre tumbas y esquivando las sombras que parecían cobrar vida. De repente, un grito desgarrador rompió el aire, un eco profundo, como si el lugar mismo sufriera. Mi estómago se encogió. Había algo familiar en esos ecos, algo que me dejaba inquieto. ¿Escuchaste eso?, pregunté, deteniéndome un instante para captar la resonancia. Es el eco de aquellos que se han perdido aquí, explicó Alex, sin parar. No debemos mirar atrás, Daniel. La sombra podría atraparnos si lo hacemos. Mi corazón se aceleró aún más. La desesperación se apoderaba de mí, insistiendo en que debía saber qué eran esos gritos. Pero la lógica me decía que seguir a Alex era la única opción. El camino que tomábamos se cerraba cada vez más. Las lápidas eran más ásperas y cada vez más altas entre sí. Densas, las sombras más profundas. Finalmente, Alex se detuvo en un altar, un monumento desgastado que apenas se podía distinguir entre la oscuridad y el polvo. «Este es el corazón del lugar», dijo casi en un susurro. «Aquí debemos realizar el ritual para desbloquear los secretos. La luz del medallón debe ser colocada en el centro». Mi mano tembló mientras extendía el medallón hacia el altar. La luz del objeto pareció reaccionar, iluminando datos ocultos en la superficie del altar. A medida que lo hacía, sentí un tirón en mi pecho, como si parte de mí estuviera siendo atraída hacia el altar. «¿Qué está pasando?», cuestioné, mientras la ansiedad me consumía. «Lo que hay dentro, Daniel, lo que hemos enterrado por tanto tiempo, comenzará a revelarse», respondió Alex. «Debemos estar listos, no sabemos qué podría salir de aquí». Las sombras comenzaron a girar alrededor de nosotros, formando un torbellino que parecía querer tragarnos. Entonces, el medallón estalló en una luz brillante, y sentí que los ecos se intensificaban, como un griterío de almas prisioneras. «¿Estás listo para conocer la verdad?», bramó Alex, ganando fuerza a mi lado. Pero antes de que pudiera procesar sus palabras, todo se oscureció de repente. Las sombras nos absorbieron y la luz del medallón se extinguió. El miedo me paralizó, la desesperación se convirtió en confusión, y ahí fue cuando lo vi. Una figura se acercaba, su rostro conocido pero distorsionado. Mi pulso se disparó de nuevo. «¿Eres tú?», logré murmurar, sintiendo que todo mi mundo se desmoronaba. Justo cuando intentaba comprender lo que estaba ocurriendo, algo estalló detrás de mí. La sombra estaba aquí, y la verdad, lo que sea que significara, podría estar más allá de nuestra comprensión. Capítulo 7. El silencio fue ensordecedor antes del estallido. Una brisa helada atravesó el lugar mientras la figura se detenía ante mí. La vi claramente. Su rostro era el de alguien que había amado y perdido, pero los ojos, vacíos y oscuros, me paralizaban. Era como si estuviera atrapada entre dos mundos. «Daniel», susurró, su voz apenas un eco. «¿Por qué no regresaste?». Mi mente se tambaleaba, la confusión era intensa. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué significaba esto? Las palabras no salían de mis labios mientras el horror y la sorpresa luchaban por ocupar mi mente. «¿Esto es una trampa?», logré decir, dando un paso atrás. La sombra continuaba moviéndose a mis espaldas, creciendo en tamaño y en intensidad. «Necesitas enfrentar lo que dejaste atrás», continuó la figura, avanzando lentamente. «El patrón no olvidará a quienes lo han traicionado». Las sombras a mi alrededor parecían bailar, enredándose como serpientes dispuestas a atacar. Miré a Alex, que aún se preparaba para el ritual. Su mirada era firme, pero también se notaba la preocupación en sus ojos. «Daniel, no te pares ahí, debemos seguir adelante». Pero, en ese instante, mi pasado se interponía. «No puedo dejarla», dije, casi en un susurro, tratando de entender lo que estaba sucediendo. La figura se desvanecía y aparecía, como si el tiempo no pudiera atraparla. «Tu destino está ligado a este lugar», insistió, llevando su mano temblorosa hacia mí. «Debes decidir, aquí o allá».
La sombra rugía cada vez más fuerte, como si supiera que me tambaleaba entre dos mundos. «¿Qué le sucedió a tu madre? ¿Qué has ocultado?», me preguntó la figura, haciendo que mi corazón se detuviera. Un golpe de realidad me golpeó. Ella sabía más de lo que podía comprender. El vozarrón de la sombra resonó a mis espaldas, su frío inteligente me sacudió. «El pasado siempre regresa, Daniel». «No», grité, sacudiendo mi cabeza, sintiendo el aire viciado en mi garganta. Tenía que elegir. Mi mente gritaba que Alex necesitaba mi ayuda, pero lo que estaba ante mí era más tentador que los secretos que debía descubrir. «¡El medallón!», gritó Alex de repente. «¡Colócalo en el altar!». El tiempo se detuvo mientras miraba la luz titilante del medallón. Recordé las historias que había oído sobre el patrón y sus secretos. Si lo hacía, revelaría lo que había estado ocultando, no solo a mí, sino a los demás. «¡Apúrate!», Alex insistió, mientras la forma de mi madre se desvanecía lentamente. Con sus últimos murmullos, sentí una mezcla de tristeza y deseo, como si un hilo de mi pasado se aferrara a mí. La sombra serpenteó a mi alrededor, pero la decisión era mía. Debía enfrentar mi realidad, lo que había ignorado durante tanto tiempo. Di un paso hacia el altar, sintiendo la atracción del medallón. La sombra rugió, pero la luz que emanaba de él iluminó mi camino. No podía dejar que mi pasado me consumiera. «¡Vamos, Daniel!», gritó Alex. Y entonces, en ese mismo instante, tomé la decisión más lógica y más desoladora de mi vida. Coloqué el medallón en el centro del altar. Todo se iluminó y una luz cegadora nos envolvió, pero en mi mente. Un aviso retumbaba. Lo que se revelaría a continuación podría cambiarlo todo. Capítulo 8. La luz cegadora me envolvió por completo, haciendo que parpadeara con fuerza. Sentí que el suelo debajo de mis pies vibraba. Era como si el altar estuviera vivo, pulsando con una energía desconocida. La figura de mi madre se desvaneció por completo, y sentí un vacío abrumador en el pecho. «¿Qué está pasando?», grité, intentando que mis palabras perforaran el silencio reverberante. La sombra detrás de mí se volvió un tumulto negro, gritando por mi atención. Todo mi mundo se desdibujaba. «¡El ritual ha comenzado!», exclamó Alex, su voz ahora resonando con un tono de urgencia. Me giré hacia él y vi que su expresión era una mezcla de miedo y determinación. «Debemos estar listos para lo que esté por venir». La luz del medallón seguía emitiendo destellos, y de repente imágenes comenzaron a danzar frente a mis ojos. Eran destellos de mi pasado, de la casa en la que crecí, de las risas y los momentos felices. Pero también había desesperación, momentos que prefería olvidar, gritos, lágrimas y una puerta que se cerraba detrás. Golpe. «No, no puedo», murmuré, el pánico comenzando a apoderarse de mí. «No quiero ver esto». «Tienes que sobrevivirlo, Daniel», me recordó Alex, su voz cargada con un tono que me hizo sentir que estaba atrapado entre el tiempo y el espacio. «Cada imagen que ves es parte de tu verdad, no puedes escapar de ella». Las visiones se volvieron más intensas. Ahora podía ver a mi madre, no como un recuerdo, sino como una figura real, su rostro lleno de dolor. «No olvides lo que importa», decía, y las sombras a mi alrededor se encogieron ante sus palabras. «Daniel, concéntrate», Alex gritó, rompiendo el hechizo momentáneamente. Miré a mi alrededor, las paredes del lugar comenzaron a temblar y el altar parecía agrietarse. La sombra podía liberarse y sabía que tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. ¿Qué tengo que hacer?», balbuceé, sintiendo que mi corazón latía con fuerza. Las imágenes se desvanecieron, pero no el eco de sus voces. Mi madre, el patrón, los secretos, todo se entrelazaba en un laberinto. Recuerda quién eres», dijo Alex, aunque su voz se perdía en el rugido creciente de la sombra. No sé cómo, pero una idea me atravesó. La única forma de salir de esto era enfrentar la verdad.
Respiré hondo, sintiendo la energía del medallón. ¡Luz!, grité, y con toda la fuerza que podía reunir, extendí mis manos hacia el altar. ¡Necesito saber! La luz del medallón comenzó a intensificarse nuevamente, y una explosión de energía nos rodeó. La sombra dejó escapar un grito aterrador, un lamento que retumbó en cada rincón del espacio. Las visiones regresarían, pero yo estaba listo. Lo que tenía que descubrir se ocultaba detrás de aquel estruendo de oscuridad. Entonces, una nueva imagen emergió. Esta vez era un cementerio. Una tumba específica destacaba entre las demás. Ahí fue cuando lo vi. Un nombre grabado en la piedra. Un nombre que nunca debía haber olvidado. Mi mente se detuvo, mi piel se erizó. No, susurré, mientras el horror se apoderaba de mí. En ese momento entendí que el viaje para enfrentar al patrón apenas comenzaba, y mis miedos estaban por materializarse de una forma en la que nunca pensé posible. Capítulo 9. El cementerio seguía ahí, junto con la tumba. La luz del medallón seguía brillando, pero todo lo que estaba a mi alrededor se desvanecía en un silencio sepulcral. El nombre grabado en la piedra era familiar, lleno de significado y de un dolor que había enterrado profundamente. David, murmuré. Era el nombre de mi hermano, el que había perdido. La sombra a mi alrededor parecía cobrar vida. Cada palabra que pronunciaba se sentía como un eco en el abismo. ¿Qué tiene que ver él con esto?, pensé, apretando los puños. Esto no es posible. Daniel. La voz de Alex me sacó de mis pensamientos. Su expresión era grave mientras se acercaba. Debes enfrentarlo. El patrón ha estado manipulando tu pasado. No puedo, Alex. No puedo perderlo de nuevo. Sentí el peso de la culpa sobre mis hombros, como si el luto nunca hubiera terminado. Lo sé, pero el ritual está conectado con esas experiencias. Su poder se alimenta de tus miedos. Necesitas recordar cómo fue todo realmente, me instó. Ya no puedes negar la verdad. No puedo aceptar eso, grité, sintiendo que todo me aplastaba. La sombra se abalanzó sobre mí de nuevo, pareciendo alimentarse de mi confusión. La imagen del cementerio se distorsionó y, en un instante, se transformó en otra. Estaba en la sala de nuestra casa, viéndome a mí mismo, pequeño y asustado, observando la discusión entre mis padres. Las voces se cruzaban, siempre elevándose, siempre llenas de dolor. «No dejes que se interponga en nuestro camino», decía mi padre, mientras que la respuesta de mi madre era un grito silenciado por mis recuerdos. «No quiero ver esto», supliqué, pero el medallón parecía querer revelarme más. «Debes entender, Daniel. Todo esto lleva al patrón. Cada detalle es una parte de su juego», dijo Alex, y su voz me hizo sentir que había una esperanza en todo este caos. Tener a alguien a mi lado era un alivio, aunque aún temía lo que vendría. Respiré hondo, tambaleándome en la luz que emanaba del medallón. «Dame más», murmuré. «Déjame entender cómo puedo detenerlo». Súbitamente las imágenes se agitaron de nuevo. Vi a un grupo de personas en un oscuro sótano, realizando un ritual que nunca debería haber ocurrido. Sus rostros estaban cubiertos, pero la energía en el aire era palpable, una mezcla de miedo y ansias de poder. En el centro del círculo había una figura, y ahí estaba él, el patrón. Mi corazón se detuvo mientras comprendía, en un instante, que los vagos recuerdos de aquella noche eran más que sombras. El patrón había utilizado el dolor y la pérdida de mi familia para fortalecer su propia existencia. «Necesito detenerlo, necesito salvar a David», susurré, la verdadera furia comenzando a encenderse dentro de mí. Mis ojos se llenaron de determinación, pasando de la desesperación a un punto de inflexión. Las visiones empezaron a girar a mi alrededor con más fuerza, y el rugido de la sombra se intensificó. «Daniel, ahora es el momento. Conecta con la luz que llevas dentro. Solo así podrás enfrentar lo que viene», dijo Alex. Y entonces me di cuenta. Todo lo que había experimentado, cada dolor y cada triunfo, eran poderosas armas para enfrentar al patrón.
La luz del medallón parecía bracear más fuerte. Cerré los ojos, fundiéndome con la energía que me rodeaba. Tenía que dar un paso adelante. «¡Voy a hacerlo!», grité, sintiendo cómo la luz comenzaba a deshacer la oscuridad a mi alrededor, mientras avanzaba hacia la verdad y hacia el enfrentamiento final. Capítulo final. Abrí los ojos y me encontré nuevamente en el altar, el medallón aún brillando en mi mano. La sombra ahora se retorcía en una cólera rabiosa, intentando desgarrarse a través de las visiones. Sentí que la luz me rodeaba con una calidez que parecía absorber el frío de la oscuridad. Sin pensarlo más, levanté el medallón hacia la sombra. «¡No tengo miedo!», grité, y algo dentro de mí supo que debía continuar. Con cada palabra, la sombra retrocedía, gritando en protestas que reverberaban por el espacio como un viento aduanero que clama desesperado. El rugido de mi pasado resonó, y las visiones comenzaron a regresar en una danza vertiginosa. Vi a mi madre, vi a David, pero también florecieron recuerdos oscuros, el lugar donde habíamos sido engañados, involucrados en rituales que truncaron nuestras vidas. «¡Basta!», clamé, cerrando los ojos de nuevo. En mi mente me concentré en lo que realmente importaba: la familia, la esperanza, la luz. Y así fue como todo se ensombreció de repente. La sombra, al darse cuenta de que había perdido control, se abalanzó contra mí, buscando tragarnos a ambos. Pensé en todo lo que había hecho para llegar hasta allí, en la lucha contra el silencio que había interferido en mi vida. Con la fuerza del medallón calentándose, presioné hacia adelante, sintiendo que mi verdad ardía con un poder renovado. La luz del medallón estalló en un torrente de energía pura, disipando la oscuridad que lo rodeaba. La figura del patrón se materializó de la nada, su rostro demacrado surgiendo del caos, con una sonrisa burlona que helaba la sangre. «¿Crees que puedes detenerme, Daniel? Has aprendido sobre tus secretos, pero eso no te hará invulnerable. Yo soy más que un simple espectro». «Eres solo un eco de tu propia oscuridad», respondí con determinación. «Hoy no te temo, hoy desenterraré la verdad». El brillo del medallón creció hasta volverse cegador, mientras ambas fuerzas luchaban en un juego de mirar a los ojos. Sentí la energía en el ambiente cambiar, como si un rayo vertebral se materializara. Con un gran estallido, la oscuridad se agrietó y la luz comenzó a invadir el lugar. «¡Ya basta!», grité, levantando el medallón hacia él. La luz se proyectó, surgiendo hasta el horizonte, y una voz resonó en mi mente: «Lo que tu familia ha perdido no debe permanecer atrapado». Aquel destello, blandiendo destellos de esperanza, iluminó el lugar, descubriendo la figura del patrón, en un mar de luz radiante. Las sombras temblaban, pero su grito, por un breve momento, parecía más bien un lamento que el clamor de una victoria. Y entonces, en un estallido de energía pura, el patrón se desvaneció, consumido por la luz. La sombra, finalmente contenida, se disipó en una explosión de murmullos y ecos que reverberaban a medida que las visiones comenzaron a aclararse. Me quedé de pie en el altar, mirando cómo las tumbas recuperaban su forma original, cómo la oscuridad retrocedía, recibiendo paz a través de la liberación de sus secretos. Todo parecía diferente, aunque seguía sintiendo la ligadura de lo perdido. Observé cuando una figura apareció ante mí. Era un viejo conocido que había eclipsado mi vida. «David», murmuré, lágrimas fluyendo por mis mejillas. Pero al acercarme, él sonrió y se desvaneció. Ya no había agonía, solo un eco de aceptación que llenaba mis pulmones. Mientras la luz del día surgía de entre las sombras, entendí que aunque había liberado muchas almas perdidas, aún quedaba un resto de preguntas y respuestas que se desvanecían. El medallón seguía brillante en mi mano, pero su energía se sentía ahora como un recordatorio, un vínculo entre el dolor y la esperanza. A medida que me alejaba del altar, el cementerio parecía resplandecer con una nueva energía. Un sentimiento de renovación me llenaba. Pero en el fondo, una inquietud permanecía. ¿Se habría ido el patrón para siempre? ¿O, de alguna manera, podría regresar? No había forma de saberlo. Todavía pienso en lo que sucedió, en lo que descubrí aquella noche.
y aunque el peso de lo perdido nunca se irá del todo, hoy siento que he dejado una parte de mi pasado atrás, y el eco que aún queda me recuerda que lo conocido y lo desconocido siempre caminan de la mano. Me mudé a otra ciudad después de eso, intentando dejar el peso que aún cargaba. A veces pienso en el cementerio y lo que viví, pero principalmente trato de no pensar en ello. La luz tiembla entre las sombras, y así, en cada fragmento de quietud, una pregunta persiste. ¿Cuánto de mi historia está por escribir?